Muy buenas noches, soy Gabriela Lor Martínez, soy de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Buenas noches, mi nombre es Janet de la Rosa Sepúlveda, también trabajo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les doy la más cordial bienvenida a la ponencia Entornos Virtuales, Aprendizaje de Lenguas en el siglo XXI. La maestra Gabriela trabaja en la licenciatura en la enseñanza de inglés, en el Centro de Lenguas Extranjeras y en Formación General Universitaria. Yo laboro en la licenciatura en la enseñanza en francés, en el Centro de Autoacceso y en el Centro de Lenguas Extranjeras. Me gustaría hacer una aclaración. Cuando iniciamos con esta investigación, el contexto era muy diferente al actual. Los estudiantes estaban asistiendo a sus clases de manera presencial y las actividades que realizaron fueron desde en el aula o desde su casa. Al Centro de Lenguas acuden los estudiantes de las diferentes profesiones que oferta la UAP. Ellos tienen la necesidad de aprender un idioma, ya sea porque van a solicitar un intercambio a alguna universidad en el extranjero, o bien porque su profesión requiere de ese perfil, o por iniciativa propia. La UAP provee a la comunidad universitaria de todos los recursos tecnológicos. Cuenta con una biblioteca virtual con un gran acervo bibliográfico. Las aulas están equipadas con pizarrón interactivo, cañón, computadoras y también contamos con plataformas. Cuando iniciamos este proyecto nos dimos cuenta que estaban los estudiantes en clase y con estos dispositivos los aprovechaban para conectarse a alguna red social o bien para platicar con sus amigos. Eso fue lo que nos motivó para realizar esta investigación. Entonces, planteamos como objetivo general aplicar y analizar la utilidad de la tecnología digital, así como los ambientes virtuales a través del diseño instruccional para gestionar el aprendizaje personalizado. Y como objetivos específicos, identificar las percepciones que tienen los estudiantes sobre los ambientes virtuales de aprendizaje, descubrir cómo actúan los entornos virtuales de aprendizaje en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Nos dimos a la tarea de buscar qué es un entorno virtual de aprendizaje y lo podríamos resumir, lo que dice Herrera y Dillenburg, como un entorno de aprendizaje virtual es el espacio educativo albergado en la web, que incorpora un conjunto de herramientas informáticas que posibilita la interacción didáctica de manera que alumnos y maestros puedan llevar a cabo el proceso de enseñanza, aprendizaje, enseñanza de manera síncrona y asíncrona. Tenemos dos preguntas de investigación. ¿Cuáles son las percepciones de los alumnos en el uso en la implementación de los entornos virtuales de aprendizaje en su clase de lenguas? ¿Y cuál es el impacto de los entornos virtuales de aprendizaje de una lengua? Bueno, y yo voy a explicar la metodología. Nuestro diseño de estudio es un estudio con un enfoque cualitativo. Utilizamos la metodología de la investigación-acción en un caso exploratorio y como utilizamos también un cuestionario enviado a través de la red, de Internet, tomamos una parte de la etnografía virtual. Como ya lo comentó la maestra Janet, el contexto de nuestro estudio se da en el Centro de Lenguas Extranjeras, en una clase de francés 2, quiere decir que son alumnos que están iniciando con su formación en el aprendizaje de francés, están más o menos en un nivel A1. Nuestros participantes fueron 9 estudiantes, 7 mujeres y 2 hombres, y sus edades entre 18 y 22 años. Los instrumentos que utilizamos en esta investigación, dividimos la investigación en 3 fases.
Y los instrumentos que usamos en las dos primeras fases fueron una lista de cotejo. En la lista de cotejo la usamos en la primera fase, que es como una prefase, que sería la planeación de la intervención, la planeación de qué es lo que íbamos a hacer y por qué lo íbamos a hacer. Y después, durante la intervención también usamos la lista de cotejo para checar las evidencias y que diseñaban los alumnos usando todos estos entornos, ¿no? Y además usamos un cuestionario para corroborar los datos o para triangular también la información y obtener las percepciones de los estudiantes. El análisis de los datos, pues hicimos un análisis de estas evidencias, analizamos las listas de cotejo, lo que habíamos observado durante las actividades y del cuestionario, pues recabamos los datos, hicimos una tabla, hicimos una codificación, un grillado, sacamos una codificación que nos permitiera establecer ciertas categorías, ¿no? Las fases de nuestra investigación, como ya lo expliqué, entonces quedaron así. La primera fase fue, digamos, una prefase, fue el plan de exploración. ¿Qué íbamos a observar? ¿Cómo lo íbamos a observar? ¿Qué es lo que estábamos viendo con respecto al uso de la tecnología en el salón de clases, ¿no? Y bueno, la fase 1, ya la intervención, obviamente después de observar y de analizar lo que habíamos visto en el salón, se hicieron el diseño instruccional de 4 actividades. 4 actividades que se iban a aplicar, que se aplicaron, perdón, en el salón. Era la visita virtual al Museo del Louvre, una receta de cocina, una búsqueda de tesoros y, bueno, otra actividad que olvidamos ponerla aquí. Y los recursos con los que se diseñaron estas actividades eran usar computadoras, celulares, pero también incorporar a esos recursos tecnológicos ambientes virtuales como plataformas como Simbaloo, como los blogs, como utilizar plataformas como WhatsApp, YouTube, Google Maps y todas las otras posibles herramientas que pudieran ayudar a los alumnos a poder hacer las actividades. La última fase, bueno, digamos que no fue la última, pero sí, sí una fase que casi la hicimos al final fue enviarles el cuestionario. Una vez que ya habíamos implementado las actividades, se envió el cuestionario, los enviamos por Google Forms y un cuestionario de 20 preguntas donde lo dividimos en 3 partes. La primera parte eran los datos demográficos. La segunda parte era una exploración de si antes habían usado ya dispositivos para la clase como tal o los usaban para otra cosa. Y la última parte, que eran las percepciones sobre el uso de los recursos digitales dentro de una clase de lenguas, ¿no? Y bueno, la fase 3 es esta fase del análisis de la información. Como resultado de la intervención, pudimos recoger información muy interesante, ¿sí? Sobre todo, primero, se hizo el diseño instruccional de las actividades, o sea, se plantearon los objetivos, se escribieron las instrucciones, se describieron qué recursos eran los más apropiados a utilizar, qué tipo de evidencia tenían que generar y cuál iba a ser la interacción que iban a tener en ese trabajo, ¿no? Obviamente la implementación de la actividad se dio en el salón de clases, pero como ya lo había comentado la maestra, los ambientes virtuales permiten que el trabajo pueda ser asíncrono. Entonces, si por alguna razón algún alumno no lo podía hacer, o no podía llegar a clase, perdón, podía hacerlo desde casa, ¿sí? Aquí, en esta recolección de información, tuvimos un proceso de observación y de análisis muy profundo sobre observar las actitudes de los alumnos con respecto a la actividad, cómo la desarrollaban, cómo la hacían, incluso qué lenguaje corporal mostraban, ¿no? Nos fijamos mucho en cuál era la interacción, si era estudiante, con los recursos que utilizaban, con la tecnología, si existía esa parte del trabajo colaborativo y obviamente pues observar qué recursos tecnológicos habían usado, ¿no? Al final, pues, de la intervención de cada actividad se evaluaba
con las evidencias que presentaban, porque pues había que contrastar lo que se había observado con lo que ellos entregaban, ¿no? Entonces, para triangular esa información le hicimos así. El cuestionario, por otro lado, pues lo mandamos por Google Forms, ellos lo contestan, entonces ahí automáticamente obtenemos un grillado de respuestas, y lo que hicimos fue pues codificar, y aquí hay un ejemplo de cómo bueno, perdón, esta es la lista de cotejo de una de las actividades, que fue, por ejemplo, la visita virtual al Museo del Louvre, ¿no? Entonces, en el diseño instruccional se puso como objetivo hacer una visita virtual al museo y escribir una reseña de esa visita, explicando los puntos que más les agradaron, etc. Dentro de las instrucciones estaba que los alumnos se tenían que encontrar en cierto lugar de París y de ahí trasladarse al museo. Por lo cual entonces se les sugirió utilizar Google Maps, porque teniendo en cuenta que ellos no conocen París, usando esta plataforma de Google Maps, ellos podían llegar del punto que se les había dado como referencia y encontrarse ya sea con los otros compañeros, o también dar las instrucciones de cómo llegar si es que alguien lo necesitaba, y encontrarse ya en el museo. Una vez llegando al museo, ellos ya podían usar la computadora o podían seguir usando su teléfono si es que así lo decidían, para hacer ya el recorrido virtual. Una vez que hicieron el recorrido virtual, pues bueno, ya entonces tenían en equipo que hacer su reseña. Y entonces, de las cosas que observábamos aquí era si los alumnos seguían las instrucciones que se le habían dado en ese diseño. Y bueno, en esta actividad los 9 estudiantes sí siguieron las instrucciones. ¿Qué recursos utilizaron? Pues aquí nos dimos cuenta que utilizaron celulares, tablets, computadoras, y el que más utilizaron el Google Maps, y un enlace que es para el recorrido virtual del Museo del Louvre, ¿no? Que se encuentra en internet, ¿no? ¿Qué actitud tuvieron frente a la actividad? Pues la verdad es que los descubrimos muy motivados, divertidos en algún momento, mostrando mucho trabajo colaborativo, porque de alguna manera ahí nos pudimos dar cuenta que muchos asumen roles de acuerdo a sus fortalezas. Los que saben o que tienen mayor habilidad para poder comunicarse oralmente son los que daban las instrucciones, y puedes ir por acá, puedes ir por allá, pero a los que les gusta leer, pues a lo mejor ellos se dedicaron a sacar la información del museo como tal, ¿no? La interacción que se observó fue una interacción muy fuerte entre parejas, pero también una interacción muy, muy fuerte con los dispositivos que usaban, los dispositivos tecnológicos que usaban. Sí, entregaron la evidencia, sí entregaron una reseña de su visita, y describiendo lo que más les gustaba. La evidencia que entregaron cumplió el propósito de la actividad, o de cómo fue diseñada. Sí, sí cumplió el propósito, porque obviamente llegaron al museo. Si no hubieran dado las instrucciones de cómo llegar, pues no hubieran llegado al museo, ¿no? Y tomaron sus notas, hicieron su reseña. Y observamos y pusimos una categoría más que nos pareció muy interesante. Los alumnos hacen uso ético del dispositivo o herramienta que están utilizando, y cuando decimos que si hacen uso ético, hablamos de que si lo utilizan para la actividad que están haciendo, si no se distraen abriendo sus redes sociales o haciéndolo para otra cosa. Y efectivamente, sí lo usaron exclusivamente para la actividad. En el caso del cuestionario, les decía que este es un ejemplo nada más de cómo codificamos y etiquetamos las respuestas que los alumnos nos dieron, para categorizarlas y encontrar este punto en común que nos permitía pues entender y poder reformular ese discurso que nos estaban diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí buscamos que decían que
¿Para qué nos han servido estos ambientes virtuales? Ellos decían que para poner en práctica el idioma, para repasar la gramática, que les ha permitido tener mayor facilidad para encontrar documentos, videos que necesitan en el idioma, han mejorado su pronunciación, pueden practicar el idioma aunque estén en un lugar nativo y hacerlo, aunque no estén en un lugar nativo y puedan hacerlo más divertido. Y bueno, nos dimos cuenta que estos códigos pues nos decían mucho acerca de el uso del idioma, cómo usan el idioma ellos dentro de estos ambientes virtuales y cómo lo trasladan a su aprendizaje de lenguas, ¿no? Obviamente nos hablan mucho de las habilidades y subhabilidades que desarrollan usando estos recursos tecnológicos. Algo que planteamos en el objetivo era que si estos ambientes virtuales favorecen el aprendizaje significativo o ayudan al aprendizaje significativo. Y creo que las respuestas de los alumnos nos dan la pauta a entender que sí lo hacen, ¿no? Porque además ellos hacen mención de muchos procesos cognitivos, en este caso solo es un ejemplo, pero ellos hablan de la memorización, hablan de entender, hablan de cosas que requieren que ellos mismos están autogestionándose como aprendices independientes, ¿no? Y por supuesto la motivación que fue tal vez algo diferente para ellos de las clases que normalmente tenían, ¿no? Bueno, los hallazgos los va a comentar la maestra Janet. Bueno, de los hallazgos que obtuvimos son, facilitan la comprensión, el recuerdo y la integración del conocimiento, permite al alumno controlar su proceso de aprendizaje, el aprendizaje autodirigido aumenta la motivación, ayuda al alumno a desarrollar habilidades para establecer objetivos, desarrollar persistencia de tareas y formular una estrategia de aprendizaje personal. Ellos nos comentaban que cuando vieron la actividad que tenían que realizar, se dieron cuenta que tenían ya muchos elementos, iban a poder utilizar sus conocimientos lingüísticos que habían visto en clases previas y ahora las iban a incorporar a esta situación contextualizada que se les estaba pidiendo para realizar. Entonces se dieron cuenta que iban a estructurar ese conocimiento previo en esta situación que se les estaba presentando para poder llevar a cabo la tarea. Estas habilidades ayudan a los estudiantes a convertirse en aprendices independientes de por vida. Les permite construir sus propias conceptualizaciones y estructuras de conocimiento. Hace que el aprendizaje sea una experiencia personal para el alumno. Pueden acomodar una amplia gama de estilos de aprendizaje. Ahí notamos que al trabajar en equipo se fueron distribuyendo los roles y de acuerdo a sus fortalezas se fueron apoyando para a realizar la tarea. De las implicaciones que encontramos, se las va a explicar mi compañera Gabriela. Ok. Bueno, obviamente este tipo de trabajo tiene muchas implicaciones, pero las más evidentes es que utilizar entornos virtuales requiere aprender a gestionar el conocimiento a través del uso de recursos tecnológicos, lo cual implica que los docentes pues tienen que tener cierta capacitación en ese ámbito, ¿no? Es necesario desarrollar hacer el desarrollo instruccional de actividades, porque si no se autodirige, como ya lo había dicho la maestra anteriormente, si no se dirige adecuadamente la actividad, se pueden perder los propósitos y entonces los alumnos también pueden perder el interés en cómo usarlo, ¿no? Es necesario tener conectividad, puede ser Wi-Fi o una conexión de Internet. Es necesario contar con tecnología digital, por lo menos computadoras o teléfonos inteligentes, tabletas, y obviamente pues esto requiere de una actualización constante y lo podemos entenderlo desde el ámbito docente y del ámbito tecnológico, ¿no? Hay que actualizarnos como maestros, pero también hay que actualizar todas las herramientas que utilizamos.
¿Y la conclusión la quieres leer, Janet, por favor? Sí. A través de la gestión de aprendizaje utilizado en los entornos virtuales de aprendizaje, se puede observar que la interacción es auténtica, enriquecedora. Se da entre pares y maestros, lo cual permite el trabajo colaborativo. Favorecen el desarrollo de las habilidades lingüísticas y de alguna manera permite adaptarse al tiempo y la situación personal de cada estudiante. Se puede concluir que los conocimientos previos y competencias tecnológicas de los estudiantes aunados al tiempo que ellos brindan en el entorno virtual son factores que inciden en su aprendizaje y motivación. Y bueno, para finalizar esta presentación, nada más queremos dejarles esta cita de Bauman en su obra La modernidad líquida, que nos dice: el cambio actual no es como los cambios del pasado. Aún debemos aprender el arte de vivir en un mundo sobresaturado de información. Y también debemos aprender el aún más difícil arte de preparar a las próximas generaciones para vivir en semejante mundo. Muchas gracias, y cualquier comentario está en nuestros correos al inicio de la presentación. Gracias. Gracias.